Primero de Juan, capítulo 1, voy a leer una vez más desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que es lo que el día de hoy nos toca en nuestro texto. Voy a leer desde el inicio solamente para poder dar mi introducción a lo que el día de hoy vamos a hacer. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros vamos a un centro comercial y compramos o andamos buscando comprar algún artículo, casi siempre buscamos que sea algo original, ¿verdad? Yo recuerdo hace años los famosos pantalones Levi's o los 501, que fueron la moda en los 80, ¿verdad? Y tú traías aquí tu etiquetota, ¿verdad? 501. Pero todavía, o sea, tú los traías y la gente se te acercaba y te decían, ¿y si son originales? ¿Verdad? Porque 501, 505 creo que después sacaron. Y yo recuerdo en aquellos tiempos que te decían, voltea el pantalón. Y si tú lo volteas y la costura es doble, es que son originales. Y si la costura es simple, es que son piratotas, ¿verdad? Sí, chafotototas. Entonces, parece ser como que uno quería traer los pantalones al revés para que se vieran las dos etiquetas y traer la etiqueta así, ¿verdad? Que vieran que uno es 501. ¿Y qué marca es tu pantalón? 501. ¿Es Levi's? Ya se me fue la onda. Déjenme, me acuerdo por qué estoy empezando con esto. Ya me acordé. Nosotros, en ese aspecto de los pantalones, como que no queremos ver, o sea, queremos tener algo que a la vista de los demás digan, mira, ese trae buenos pantalones, ¿verdad? Trae Levi's, trae 501. Pero lo que la gente no sabe es que son Levi's piratotas. O sea, los únicos que sabemos que son piratas somos nosotros. Pero no andamos, si en aquel entonces, ¿verdad? Esta verdad de que la doble costura era original y la costura sencilla eran piratas, pues nosotros quisiéramos que nadie viera las costuras para que no dijeran, o sea, tú no tienes para comprarte unos Levi's originales, o sea, tú vas a Tepito ahí te compras de esos baratotes, ¿verdad? Pero quieres aparentar algo, quieres aparentar que tienes pantalones 501. ¿Por qué comienzo con esto? Porque algo que la carta de Primera de Juan nos quiere llevar a ver es que tú y yo podamos ser conscientes o podamos tener una expectativa un poquito más amplia acerca de si realmente nuestra fe que profesamos tener en Cristo Jesús es
un Levi's verdadero o es un Levi's pirata. Lo que Juan quiere que tú y yo comencemos a ver es como que volteemos a nuestro interior y veamos si las costuras de nuestro cristianismo son dobles, a tal punto que digamos, este es un cristiano genuino, este es un Levi's, este es un 501 de a de veras de 700, 800 pesos que valían en aquel entonces. No sé ahorita. O, mira, este cree que trae un Levi's. O sea, el único engañado es este hombre o esta mujer que dice traer un Levi's, pero no lo trae. Trae otra marca. Y algo que nosotros el día de hoy queremos explorar es con base al contexto de lo que exploramos la clase pasada, el sermón pasado, en los primeros 4 capítulos. En los primeros 4 versículos, ¿qué me pasa el día de hoy? En los primeros 4 versículos que nosotros exploramos la semana pasada, veíamos que es el Evangelio de Jesús lo que provee que el hombre pueda tener comunión verdadera con el Padre. Y Juan, ¿verdad? Cuando nos está escribiendo en el versículo 3 nos dice, o sea, en verdad, o sea, el Evangelio de Jesús, lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nosotros hemos contemplado, dice, acerca del verbo de vida, dice, eso permite comunión. Dice, pero una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Trayéndonos esta idea, ¿verdad? De que ahora en Jesús el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y aquella comunión que se perdió en Génesis, ¿verdad? En el huerto del Edén, ahora en Cristo Jesús puede ser redimida esa relación y ahora el hombre puede acercarse a Cristo. Es solo cuando el hombre es restaurado a una verdadera comunión con Dios por medio de la obra de Cristo, es que entonces el hombre comienza a experimentar una verdadera felicidad, un verdadero gozo en la vida. En el versículo 4, Juan lo deja muy claro y nos dice, os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. O sea, hay una llenura total y plena cuando el hombre y la mujer es restaurado a la comunión con el Padre. El domingo pasado nosotros les decíamos, ¿verdad? O veíamos en el sermón, cuando tú y yo comenzamos a estar buscando la felicidad, el gozo, la plenitud en cosas fuera de Dios, definitivamente las vamos a encontrar porque somos hombres y mujeres con sentimientos, ¿verdad? Hay quien disfruta la comida, quien disfruta el trabajo, quien disfruta los paseos, y eso produce cierta satisfacción, cierto gozo. Pero es gozo, satisfacción y felicidad muy temporal. Va a llegar un momento, los que van de vacaciones, ¿verdad? Mientras están allá, híjole, todo es felicidad. El día que se tiene uno que regresar, ¿qué dice? Ay, otra vez a lo mismo. O sea, todavía ni siquiera terminas tus vacaciones. Y ya te estás amargando la vida porque vienes de regreso a la vida cotidiana y dices, hijo. Y más si dejaste trabajo pendiente, o sea, dices, llega y a ver mañana qué encuentro en la oficina, ¿verdad? Y llega uno a la oficina y lo primero que dice es, no vuelvo a salir de vacaciones, porque ve todo el desastre. Esa felicidad que encontraste 2, 3 días tomando piña colada bajo el sol en Mazatlán, se acabó. Esperas en Dios el siguiente año volver a salir otros 3 días para volver a encontrar felicidad. Pero cuando el hombre encuentra su felicidad plena, total, en Jesús, en el Evangelio, 3 días en Mazatlán te saben a gloria. 363 días en Durango te saben a gloria. Porque tu gozo no depende del sol, el mar, la arena
y los cocos. Depende de quién eres tú en la persona de Jesús. Tu identidad en Cristo. ¿Quién es tu Dios? Y eso es lo que Juan nos quiso dar a entender en estos primeros versículos, diciéndonos, Jesús quiere que tú seas restaurado a una comunión íntima con Dios. Y dice, y es en Jesús, solo en Jesús, a través de Jesús, que puedes tener una comunión verdadera con el Padre, verdadera con el Espíritu Santo. Juan nos dice en el contexto que él contempló a Jesús lleno de gracia y de verdad. Y en cierta manera lo que Juan quiere es que los lectores sepan y sean conscientes que es ese mismo Dios creador que sostiene todo y que creó a todos, al que tú y yo hemos sido llamados también a contemplar. O sea que Juan nos dice, lo que yo vi, tú también lo puedes. O sea, lo que yo contemplé en Jesús, ahora todos los que creen en Él pueden contemplar la misma bondad, la misma misericordia, la misma gracia en el Padre, pero en la persona de Jesús. Pero no es una contemplación lejana. O sea, Juan no quiere que nosotros veamos, así como tú y yo contemplamos en las noches la luna y la vemos distante y salen expresiones de, mira qué bonita luna, ¿verdad? Yo aquí he ido rumbo a casa y veo una lunota y a veces le hablo a mi mamá en Aguascalientes, oye, ¿ya vieron la luna? Y sale y dice, es que aquí no se ve. Y dije, uy, pues qué raros. Aquí en Durango sí, porque aquí Durango es lo más nice. Aquí la luna brilla mucho. Y salen unas expresiones de asombro, ¿verdad? Por ver la luna, pero la vemos distante. O sea, no hay una cercanía, simplemente mira qué bonita luna. No, Juan quiere que tú y yo contemplemos al verbo de vida como un químico que a través de esas cositas, microscopio, ¿verdad? Y que pueden ver las células más pequeñas y salir asombrados, decir, mira qué maravilla de algo tan cerca que tienen. Juan quiere que tú y yo así podamos contemplar a Dios. Así nos lo presentó Juan. Tú y yo podemos contemplar a Dios. Y esta comunión que ahora podemos comenzar a tener con el Padre, Juan nos quiere llevar a que tú y yo seamos conscientes o que sepamos que estamos entrando en una relación con el Dios que es 3 veces santo. Ya nos dio Juan la idea y nos presentó la verdad. Puedes tener comunión con Dios. Pero ahora lo que nosotros vamos a estar explorando en los versículos 5, 6 y 7 es con quién es que tú y yo somos llamados a tener comunión. O sea, ¿quién es este Dios con el quien Juan tuvo comunión y que nosotros ahora tenemos o podemos tener comunión? Así que hemos titulado al sermón del día de hoy, Dios es luz, caminemos en luz. Y una vez más voy a leer el versículo 5, 6 y 7, que es los que vamos a estar explorando el día de hoy. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna o no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo o de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Y decimos esta idea una vez más de por qué saber con quién es con quien tenemos comunión.
Porque si tú eres cuidadoso en el versículo 6 y 7, Juan una vez más utiliza estas dos expresiones, ¿verdad? Comunión, koinonía, este sentir, no solamente explicábamos el domingo pasado que la koinonía es reunirnos nada más, no, tiene algo más intrínseco, algo más íntimo, algo más donde estamos compartiendo nuestras propias vidas. Creo que es Pablo en Corinto, donde él expresa y dice, no solamente les di el evangelio, sino me di a mí mismo. O sea, tuvo una comunión íntima. No solamente llegué, les prediqué el evangelio, les dije, este es Cristo y ahí la vemos. No, dice él, o sea, yo quise tener comunión con ustedes y me entregué de manera personal. O sea, di de lo que yo tengo. En Romanos, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando dice, hermanos, anhelo verlos, porque quiero impartirles de los dones que yo tengo, pero también yo quiero recibir de ustedes de lo que Dios les ha dado. Esa comunión. Y lo vamos a ver de esta manera. He dividido el pasaje en dos puntos. El primer punto tiene que ver con el mensaje que Juan escuchó de Jesús. Porque si algo Juan está diciendo es, les voy a hablar del mensaje que oí de él. El segundo punto que vamos a tratar de explicar es, entonces, ¿cómo es nuestra comunión con el Dios de la luz de tal manera que se vea en nuestro caminar? O sea, si nosotros entonces en realidad estamos teniendo comunión con el Dios de luz, mi caminar en esta vida se tiene que ver reflejada por la luz de Cristo. ¿Ok? Al final daremos una advertencia que vemos también en el texto, y esta advertencia tiene que ver con el engaño que podemos caer muchos de nosotros. Y algo por lo que Juan también está escribiendo estas palabras, nosotros lo encontramos en el versículo 26 del capítulo 2, dice lo siguiente, os escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Recordemos que en aquel entonces había gente que estaba enseñando ciertas doctrinas extrañas. Cristo no es Dios, Cristo no es hombre, la materia es impura, el espíritu es lo opuesto, ¿verdad? Es lo que realmente vale. Y parece ser como que estas enseñanzas empezaron a traer mal información, tanto a la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, el día de hoy nosotros, ¿verdad? Decíamos, pues probablemente no tenemos enseñanzas, y sí las debe de haber, pero a lo mejor nosotros no estamos expuestos a ese tipo de enseñanza. Pero a lo que sí estamos expuestos es a un autoengaño que pueda haber en nuestro propio corazón de decir que tenemos comunión con el Dios de luz, pero en realidad estar caminando en tinieblas. Y el primer punto que queremos explorar está en el versículo 5 y tiene que ver con esta idea. El mensaje que Juan ha escuchado de Dios. El punto de partida, mi hermano, para una relación correcta con Dios comienza con este principio: Dios mismo. Si tú y yo no comenzamos a percibir quién es Dios en realidad, es muy probable que nosotros comencemos a tener una comunión con Él o pensar que tenemos una comunión con Él, pero que está basada en la manera en cómo yo creo y yo pienso que se debe de llevar esta comunión. Pero el punto principal para que tú y yo comencemos una relación con Dios es que tú y yo entendamos quién dice Dios que es Él.
para que nosotros sepamos con quién estamos comenzando a tener comunión. Y Juan dice esto, este es el mensaje que yo escuché de él. Si tú puedes hilar en tu mente, ¿verdad? Que nos dice, oye, tu comunión en Jesús es con el Padre, es con Jesucristo. Dice, pero déjame te digo quién es este Dios. Lo que yo escuché de él es que él es el Dios que es luz. ¿Por qué Juan no puso Dios? Este es el mensaje que yo he escuchado. Dios es misericordia. Dios es bondad. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios bueno. ¿Por qué no puso eso? Más adelante él dice Dios es amor. Pero él comienza la carta diciendo, tú vas a tener comunión. Déjame decirte quién es. Dios es luz. Si él nos hubiera dicho Dios es amor, muy probablemente nosotros hacemos una expectativa, como muchas veces se hace cuando se nos predica el evangelio, ¿verdad? Sin presentarnos toda la verdad del evangelio, y nos dicen, Dios es un Dios que resuelve problemas. Entonces, nuestra idea de Dios, ¿cuál es? Pues que Dios va a resolver todos mis problemas, y que si Él no lo hace, entonces ni es el Dios verdadero, o qué está pasando con Dios, ¿por qué no me está ayudando? Si decimos que, bueno, es que Dios es puro amor, híjole, comenzaríamos una relación con un Dios bien amoroso, bien paciente, bien buena onda, que no se enoja, que no se aira, ¿verdad? Que no le molesta si no lo buscamos, que no le molesta si no le obedecemos, porque Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios bondadoso, va la misma idea. Comenzaríamos a pensar de una manera equivocada de quién es Dios. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando comenzamos el estudio de qué es el Evangelio, lo primero que te quisimos enseñar es, Dios es el Dios creador y justo. El amor, bondad y misericordia lo vemos después, pero tú y yo tenemos que saber algo. Dios es justo y Dios es santo. Y tenemos un serio problema con Él. Que tú y yo somos totalmente antagónicos a quién es Dios y hay un serio problema. Por eso estamos distanciados. Juan comienza más o menos con esa idea. Nos dice, Dios es luz. Esto es lo que yo he escuchado de Él. Dice un autor, dice, este principio parece ser que muchos cristianos tenemos presente en nuestra mente, pero cuando se trata de juzgar nuestro comportamiento o el comportamiento de los demás, los vemos de esta manera. Es que tú estás viviendo sin tomar en cuenta a Dios, pero no nos damos cuenta nosotros mismos que la mayoría de nuestras aflicciones en la vida en realidad son el fruto de que en nuestras vidas cristianas Dios no es el punto de partida en mi relación, en mis negocios, ni en mi amistad con las demás gentes. El punto de partida es yo mismo. Pero con nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, el punto de partida es diferente. Parte de quién es Dios y no es de quiénes somos nosotros y cómo vamos a considerar a este Dios que es bueno y bondadoso. Y algo que vemos es que entonces Juan comienza a limitar su enseñanza, mi hermano, no a una experiencia que él tuvo. Fíjate cómo Juan bien pudo haber predicado de sus encuentros con Jesús, algo muy personal. Él podía haber dicho, déjenme les cuento el día que me recosté en el pecho del Señor. Oh, escuchar latir su corazón. Sus brazos me acogieron y yo vi, ¿verdad?, a los otros 11 cómo me veían.
pero yo estaba en los brazos de Jesús. Ven a Jesús, porque Él quiere abrazarte, ¿verdad? Ahí está la enseñanza bien sacada del contexto. Ven a Jesús, Él quiere abrazarte. O Él pudo haber comenzado a decir, déjenme les cuento la experiencia que tuvimos en el día que lo vimos transfigurarse. Estábamos Pedro, Jacobo y yo. Y yo le dije a Pedro, dile que nos quedemos aquí, ¿verdad? Ven a Jesús para que lo veas. Juan hace algo. Yo les voy a hablar de algo, de lo que yo escuché de él. De lo que yo escuché de él, porque yo quiero que ustedes experimenten lo mismo. Porque yo les puedo platicar de mis emociones y ustedes decir, pues, bien Juan, échale ganas, ¿verdad? Suerte por ti. Juan quiere que tú y yo, tengamos una experiencia vivencial. Algo que yo comentaba en mi grupo de casa del jueves es que en la medida en que tú y yo aprendamos a meditar en los textos, es muy diferente, yo le decía a mi grupo, es muy diferente que yo venga y les diga, miren en el texto hay esto y lo otro, ¿verdad? Y yo salga bien asombrado porque pues yo lo leí, yo lo vi, yo me asombré, yo dije, Señor, gracias, ¿verdad? Y llegar con mis hermanos en el grupo de casa y ellos quedarse así de, pues, bien por usted, pastor, ¿verdad? Sígale leyendo para que el próximo viernes, dije, hermanos, vean en el texto. Porque es preferible que cuando tú veas el texto y digas, ya le entendí, ya vi esto. O si es una experiencia personal, tú y el Espíritu Santo revelándote. Juan quiere algo así. Por eso Juan dice, si te voy a hablar, te voy a hablar de lo que yo escuché de él. Y yo escuché de él esto. Él es luz y no hay tiniebla en él. Esto nos tiene que llevar a algo, mi hermano. Con el Dios que tú y yo nos estamos relacionando, es un Dios que es santo. Y como santo debe de ser tratado. Tú recuerdas, y creo que es Levítico, estos dos hombres, los hijos de Elí, ¿te acuerdan? Los que ofrecieron un fuego extraño. Los hijos de Aarón, es cierto. Elí fueron los que se murieron. Los hijos de Aarón. El Señor, creo que murieron. Recuérdenme bien la historia. Murieron. Y las palabras que el Señor le dijo a Moisés, que escuchó también a Aarón, le dijo, como santo debo de ser tratado. Y Juan nos está diciendo, ¿vas a tener comunión con Dios? En Jesús, sí. Déjame decirte quién es. Él es un Dios que es luz. Y no hay tinieblas en él. O sea, no hay imperfecciones, no hay pecado, no hay nada oscuro, no hay nada chueco, no hay zonas grises. Él es luz. Él es santo. Considéralo como tal, porque como tal debe de ser tratado. Como tal debe de ser tratado. Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era la luz. En Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas. Juan vino a dar testimonio de que él era la luz. Y es mismo Juan que nos dice que esta luz se manifestó para alumbrar a todos los seres humanos. Que esta luz vino y se manifestó para alumbrar a todo hombre, para poderlo traer hacia la luz de Cristo. Juan empieza a hablarnos, ¿verdad? En esta epístola no nos habla nada más, dice Dios es luz. Pero en su evangelio es donde él comienza a darnos toda esta gran explicación. Y quiero que vayas conmigo ahí al evangelio,
para que tú y yo podamos ver, o sea, cómo fue que Jesús se manifestó gloriosamente y cómo es que los hombres consideraron a este Dios de luz. Y esto creo que Juan nos lo quiere traer para que tú y yo podamos ser conscientes, mi hermano, con quién nos estamos relacionando con Dios. Versículo 19 del capítulo 3. Dice, y ese es el juicio. Dice, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Pablo dice, dejó su trono de gloria, no se aferró a ser igual a Dios, descendió, tomó la forma de un siervo, vino a salvarnos. Juan nos dice, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y cuando tú ves así luz, ¿verdad? El que ama las tinieblas odia la luz. O sea, lo que tú tienes que ver es el contexto de todo Juan, y Juan te está diciendo, ¿sabes quién es luz? Jesús. ¿Sabes que si tú odias la luz, o sea, quien tú estás odiando es a Jesús por amar más tus obras? Y que tú amas más las obras de las tinieblas a tal grado que no quieres venir a la luz. ¿Por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué no venimos a la luz? Por este deseo de querer mantener un amor por las pasiones de los ojos, las pasiones de la vida, la arrogancia, las pasiones de la carne, dice Juan. La luz vino y los hombres amaron más las tinieblas. Pero la luz vino, dice Juan, para que el hombre fuera alumbrado en medio de estas tinieblas y pudieran ahora acercarse a Jesús. Fue mismo Jesús quien declaró que Él era la luz del mundo, que Él era la luz que venía a brillar. Pero hay una implicación aún mayor, mi hermano. Que tú y yo no podemos entrar en una comunión con Dios sin ser conscientes de que Él es luz. Y que tú y yo tendemos a amar más las tinieblas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué Juan nos está trayendo esto? Para que no confundamos, o sea, no dejemos de lado este carácter santo y puro de Dios. Si tú y yo no consideramos a Dios como Él es, por eso es que nosotros creemos que Juan nos puso este carácter de Dios al principio. Para que tú y yo nos podamos asombrar y decir, o sea, me voy a acercar a alguien que en cuanto yo me acerque a Él, el resplandor de su propia gloria va a ser visible. Todo lo que realmente soy, todo lo que realmente tengo, todo lo que realmente deseo, Él lo va a hacer manifiesto. Si Él hubiera puesto, como lo dije, Dios es amor, o sea, no importa cómo venimos, lo que queremos es que Dios nos ame porque Él es amor. No importa si vamos llenos de pecado, no importa si Dios es santo, Él es amor y Él nos tiene que amar. Pero ahí es donde tú y yo comenzamos a tener una relación desde un punto de vista centrado en nosotros. Lo importante soy yo y cómo Él se va a relacionar conmigo. Pero Juan dice, no, señores. Y tú tienes que saber algo. El Evangelio hace posible tu comunión con Dios. Pero Dios es luz. Y el hombre tiende a amar más las tinieblas que la luz.
Dios es santo, 3 veces santo. Es tan santo que dice Habacuc que son muy limpios sus ojos para poder ver el mal. A ese grado es santo. Es tan santo y tan puro que Él no puede contaminarse y no puede convivir con todo aquello que es impuro y que es deshonroso. Por eso es que a los hombres que Él salva, dice Tesalonicenses, mi voluntad es que te santifiques. Pedro nos dice, sed santos como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Juan nos está llevando a ver, mi hermano, a este Dios glorioso, a este Dios que Isaías se postró ante su santidad, a este Dios glorioso al que el Pedro, después de sacar peces del agua, le dijo, apártate de mí, que soy pecador, a este Dios glorioso donde Ezequiel cayó como muerto, donde Isaías dijo, ay de mí que soy un hombre pecador. O sea, es un Dios que no se puede relacionar ni contaminar. Es por eso que es un peligro para nosotros la santidad de Dios. Y es por eso que el Evangelio se vuelve tan glorioso. Porque viene a ponerle solución a ese gran problema. Dios es luz. Él vive, dice Pablo en Timoteo, que Él habita en la luz inaccesible, que Él es la luz eterna que brilla por siempre en el cielo. Con este Dios tú y yo tenemos comunión. Un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Un Dios al cual no podemos engañar, un Dios al cual no podemos mentirle. Un Dios que es santo, santo, santo. Y creo que de esto hemos hablado mucho en la serie del temor de Dios. Y el segundo punto lo vemos en los versículos 6 y 7. Juan nos dice que Dios es luz, pero que tampoco en Él no hay tiniebla alguna. O sea, no solamente es luz, es la fuente de luz. Y en el versículo 6 y 7, entonces comienza Juan a traernos como que estas afirmaciones que muchos de nosotros podemos estar diciendo, pero que no hemos evaluado o que hemos evaluado nuestra respuesta a nuestra perspectiva y no al punto de vista de Dios. Incluso Juan, ¿verdad? A las enseñanzas que se estaban dando de estos hombres que trataban de engañar a la iglesia, gente que estaba dentro de la iglesia y que salieron de ahí para manifestar que no eran. Entonces Juan comienza ahora a decirnos, el Evangelio se manifestó, Cristo se manifestó para tener comunión con Él, pero Él es luz. Y ahora déjame decirte algo, dice Juan, si tú dices que tienes comunión con Él, pero tu vida no la refleja, tú eres un mentiroso. Y no practicas la verdad. Si tú dices que tienes comunión con Él, si tú dices que Él es tu Padre, si tú dices que Él es tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, tu roca fuerte, tu sustento, tu abrigo, ¿verdad? Pero andas en tinieblas, eres un mentiroso. Aquí la pregunta que nos puede surgir a todos y en el cual todos podemos estar, no es en la primera afirmación, es en la segunda. No, yo no ando en tinieblas. No tengo comunión con Dios, pero en tinieblas.
No, no ando. Pero la afirmación que Juan hace no es esa. Juan dice, tú tienes comunión con Dios. ¿Tú dices que tienes comunión con Dios? Si alguien dice no, ok, ya sabemos, estás en tinieblas. Pero tú dices que tienes coinonía, o sea, que compartes tu vida con Jesús, con Cristo, y tu vida refleja totalmente otra cosa. Entonces eres un mentiroso y no practicas la verdad. Nuestra comunión con el Dios de luz, dice Juan en estos versículos, se ve en nuestro caminar en luz. Nuestra comunión con Cristo, mi hermano, debe ser algo real y vivencial, no solamente un cliché. Sí sabemos lo que es un cliché, ¿verdad? Es algo donde generalizamos o nos referimos a una expresión que, ya que es común, ¿verdad? Que creemos que hacemos, que hemos escuchado, ¿verdad? Los cristianos tienen comunión con Dios. Yo tengo comunión con Dios. Nuestra relación debe ser real y vivencial. Estamos llamados a estar unidos a Cristo y a tener comunión con Jesucristo. Y una comunión con Cristo se hace posible por medio del Espíritu Santo. Cuando tú y yo fuimos rescatados por Jesucristo, dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, que fuimos llamados por Dios. Fíjate, ¿a quién le interesa más tener comunión con nosotros? Y eso que Él no necesita nada de nosotros. Los necesitados de Dios somos nosotros, mis hermanos. Y dice Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, quien por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él está interesado en que tú y yo tengamos una comunión vivencial con Él, una comunión real con Cristo, pero esta comunión se es por medio del Espíritu Santo. Fue Jesús quien dijo que nos iba a dejar la presencia del Espíritu Santo porque Él nos iba a guiar, Él nos iba a dar a conocer las palabras, Él nos iba a revelar al Padre. Por eso es que hablamos y hemos estado trayendo desde la visita de Carlos la importancia de entender nuestra unión con Cristo, nuestra dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo no es posible que tú y yo tengamos comunión con Él. Es una comunión vivencial. Aquel que dice que tiene comunión con Dios, su comunión es real y vivencial y es algo que la iglesia del primer siglo experimentó. Si tú y yo leemos en Hechos capítulo 2, lo que vemos después de que la iglesia le dijo a Pablo, ¿y qué hacemos? Compungidos de corazón por lo que habían escuchado. ¿Qué hacemos, Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. Dice que se arrepintieron y se bautizaban e inmediatamente tenían comunión los unos con los otros, se dedicaban a la oración e iban de continuo al templo a buscar al Señor. O sea, su comunión con Cristo se volvió algo de la vida diaria. ¿Por qué? Porque antes no buscaban a Dios. Ezequiel nos dice que Él puso un corazón de carne y puso su espíritu en nosotros para que nosotros ahora podamos clamarle a Él. Así es tu vida, así es tu cristianismo, así es tu comunión ¿es vivencial o simplemente el cliché de que tu oración por los alimentos en la tarde, tu oración por los alimentos en la noche, pues eso es comunión con Dios? Pero eso es lo que muchas veces nosotros podemos llegar a entender. Un caminar en luz
que dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, ¿cómo se ve esta vida? Se ve la vida de comunión, de comunión íntima con el Padre. También se ve una vida de temor reverente por su santidad. He comprendido quién es este Dios santo y trino, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo viene y te trae la iluminación. Por eso cuando vas a la Escritura, mi hermano, o sea, pídele al Espíritu Santo, háblame. Háblame. Permíteme entender, permíteme asombrarme. Hermano, la iluminación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, no solamente es para el pastor ni para los facilitadores. El Espíritu Santo tú lo tienes. Tú lo tienes. O sea, si tú no te asombras, pide al Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a asombrarme por tu palabra. Porque un caminar en luz es un caminar que se ve por ese temor reverente, por la santidad de Dios. Es una vida que se ve en su mente, se ve afectada por el conocimiento de quién es el Dios Santo, pero esa mente le informa a tus emociones cómo es que realmente debes de relacionarte con el Dios Santo, de tal manera que tu mente, tu intelecto y tus emociones son transformados a tal punto que le dicen a tu voluntad cómo debes de vivir, cómo debes de comportarte. ¿Cómo debes de ser, como dice Pablo en Filipenses, cuidando vuestra salvación con temor y con temblor? Porque estoy teniendo comunión con un Dios que es santo. Tu caminar en luz se ve también, dice el texto, por una pasión por ser santos. Una pasión por caminar en la luz. Ve como dice el verso 7, mas si andamos en luz, mas si caminamos en luz como Él está en la luz. O sea, hay un deseo por querer ser más como Jesús. Si tú estás caminando en luz, si tú estás teniendo comunión con el Dios de luz, dice Juan, en ti tiene que haber una pasión por ser cada día ser más santo. Tiene que haber un deseo porque tu carácter se ha formado más al corazón de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, mas a los que llamó, a los que conoció, los predestinó a ser hechos a la imagen de Jesús. Ese es el propósito. Una pasión por la santidad, lo veíamos el viernes aquí en la clase. Es una vida que se ve deseosa de ser más como Jesús. Una vida que en medio de los problemas se entiende que a los que aman a Jesús todas las cosas les ayudan para bien, porque Dios quiere formar en mí a la persona de Jesús. Hay un deseo de que yo querer ser más como Jesús. Pero hay algo más que está intrínseco en esta búsqueda. Y es algo en donde creo que muchos de nosotros batallamos. Un caminar en luz, mi hermano, se ve por una intencionalidad en la obediencia y la sumisión al señorío de Cristo. Ve cómo dice el texto, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No obedecemos la verdad. ¿Tú estás en comunión con Él? Sí, ok. ¿Qué tanto te estás esforzando, Efesios? Esforzaos, Filipenses, perdón, en vuestra salvación. Hay una intencionalidad en tu vida por poner en práctica la palabra de Dios.
O sea, no vienes a la iglesia el domingo, ni vas a tu grupo de casa, ni estudias un libro solamente para tener temas de conversación o convertirte en una persona con mucha información. Tú vas y lees la palabra porque dices, Espíritu Santo, yo quiero ser más como tú. Y yo quiero practicar la verdad que tú me estás revelando a mi vida. En esta semana, en los grupos de casa, ustedes van a ver un tema y dice, bueno, ¿cuáles son los frutos de una verdadera conversión? Es lo que vamos a ver en esta semana. Pero es un fruto visible y tangible. No vamos a hablar del fruto de Gálatas 5, gozo, paz, paciencia, porque eso es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de responder en obediencia a Dios y decir, caray, esto a mí me toca hacer, a mí me toca pedir perdón, a mí me toca abandonar esto, a mí me toca esforzarme, porque estoy teniendo comunión con Dios, pero no es un esfuerzo obligado. Porque si tú tienes comunión con el Dios de la luz, dice Juan, sus mandamientos no te son gravosos. O sea, no te pesa. No te pesa. No es una carga. Juan dijo, les escribo estas cosas para que su gozo sea completo. Un caminar en luz, mi hermano, dice el texto también, que se ve reflejado en una verdadera comunión con los hijos de Dios. Y no voy a ahondar mucho en eso, solamente quiero hablar esta parte que creo que el domingo pasado yo no la compartí. Pero una comunión verdadera entre los hermanos es una comunión que pasa de ser una actividad superficial a una vida relacional, sabiendo que somos piedras vivas los unos de los otros. Somos piedras vivas colocadas para ser edificadas como templo de Dios. Somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos los unos de los otros. Si a mí me duele algo, les debe de doler. Si a ustedes les duele algo, nos debe de doler. Y alguien puede estar pensando, pero a mí me ha dolido y nadie se ha dolido conmigo. Pues sí, porque tu relación con nosotros no es íntima. O sea, tú sigues viviendo un cristianismo aislado. O sea, no dejas que nadie entre a tu vida, no comentas nada, porque qué vergüenza, qué van a pensar de mí. O sea, no nos podemos doler con el que no nos dice que le está doliendo. Pero cuando hay una intimidad, el hermano que se duele, hermanos, vamos a dolernos con él. Vamos a dolernos. Y si un hermano se goza, vamos a gozarnos con él. Esa es la comunión que hay. O sea, pasa de ser muy superficial a algo más relacional. Pasa de estar centrada, pasa de ser una unión sin propósito a una unión con propósito. O sea, pasa de estarnos juntando para cotorrear y chismear, destruir el mundo, componer el mundo y al irnos dejarlo igual como estaba, a pasar a una relación donde tengo la intención de ser edificado por ti y que tú seas edificado por mí. Si tienes mucho en el Evangelio o poco en el Evangelio, eso no importa. Dios te dio algo a tu vida que sirve a mi vida. Pasa de ser una comunión, de estar centrada en el yo, a una vida que está centrada en ellos. Mi tiempo, yo no puedo, yo no voy, yo no hago, yo estoy cansado, yo esto, yo no participo, yo. A ellos, no, ellos que le hagan como puedan. Vean 1 Tesalonicenses 2:8.
Primera de Tesalonicenses 2:8. Este es un texto, creo que ahorita traté de parafrasearlo. Dice Pablo, teniendo así un gran afecto por vosotros. Fíjense qué hermoso. Un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Miren, los grupos de casa, denle gracias a Dios por su facilitador. Porque confiamos en Dios, en que Él en la semana pasa tiempo explorando el texto y las clases para poder dar su vida y el Evangelio a sus vidas. Porque nos han llegado a ser muy amados. Porque anhelamos ver sus vidas crecer. Porque piensen de esta manera. Y creo que esta es una manera, no sé si es egoísta o lo contrario. Posiblemente tu facilitador o tu maestro, ¿verdad? El viernes que tú no quieres ir a tu grupo de casa o no quieres ir a recibir de tus hermanos porque tienes X evento social, lo que sea. Tú decides no ir. Y aquí no te vamos a obligar, ¿verdad? Te vamos a obligar a que vayas o no vayas. Pero a veces me pongo a pensar, bueno, ¿cuánto de ellos cancelan eventos para poder ir a servir a tu vida? O sea, ¿cuántos de ellos dicen, por amor a mi hermano, o sea, es que sí voy a ir, pero llego tarde, ¿verdad? O sea, llego tarde, porque tengo un compromiso con mis hermanos. Porque nos has llegado a ser muy amados. Allí es donde a veces tenemos que aprender, mis hermanos, a dejar de ser tan egoístas. Pensar que o sea, el mundo no gira alrededor tuyo. Ni las actividades, o sea, te amamos. Y queremos servir a tu vida. Y esta expresión de Pablo, yo espero que no solamente en mí y en los líderes o los facilitadores de grupo de casa sea una realidad, sino Dios te dio un don también. Que tú digas, me han llegado a ser muy amados. Me han llegado a ser muy amados. Y no solamente les comparto el Evangelio, no solamente vengo y les doy un discipulado, no, les doy mi vida, dice Pablo. Es una comunión que deja de estar centrada en ti y comienza a ser centrada en ellos. Me gusta esta parte también. Deja de ser una vida tacaña y pasa a ser una vida generosa. En Hechos dice que la iglesia no había necesidades, porque todos velaban los unos por los otros. Y una más. ¿Cómo se ve una vida que camina en luz? Dice el texto, versículo 7. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú estás teniendo comunión con Dios. Tú estás entonces viviendo y siendo consciente de la necesidad del Evangelio todos los días de tu vida. Y eres consciente en esta comunión con el Dios de luz que si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Pero en una comunión con el Dios de luz y una vida que está caminando en la luz, es consciente del Evangelio en todo momento. En todo momento
el evangelio nos es necesario. Puse estas notas. Si andamos en la luz, sabemos que es por gracia. Si andamos en la luz, sabemos que es por la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Si andamos en luz, sabemos que es por su misericordia y su paciencia que perseveramos en nuestro caminar. Si andamos en luz, sabemos que Cristo abrió la puerta al Padre. Si andamos en luz, sabemos que nuestros pecados son perdonados y que somos tratados con amor. Si andamos en luz, sabemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Si andamos en luz, es porque Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados y nos sigue limpiando de toda maldad. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Así es como luce una vida, mi hermano, que camina en luz, con una relación vivencial con Dios, una vida de temor reverente, que ama la santidad, que tiene una verdadera comunión con la iglesia, que es consciente del evangelio. Y punto número 3, con eso terminamos. Hay esta advertencia. Y es una advertencia severa, hermano, del autoengaño en el que podemos vivir. Un autoengaño en el que decimos que estamos en luz, pero en realidad vivimos en tinieblas. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿A quién se le llama el padre de toda mentira? Al diablo. Es más, mira, en la primera carta de Juan se les llama mentirosos a los anticristos. Dice, esos son los mentirosos, los anticristos. Y dice Juan, y esos hay muchos en la iglesia. Y salieron de aquí para que nos diéramos cuenta que no eran de nosotros, pero estaban ahí sentados con nosotros, los anticristos. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan, el anticristo. Y nos dice, el engaño que tú puedes vivir, es decir, que tienes comunión con Dios, pero tú refleja que caminas en tinieblas. Es imposible tener comunión con la luz y vivir en tinieblas. Pero es posible pensar y creer que tenemos comunión con la luz, pero en realidad estar viviendo en tinieblas. No hay peor ciego que el espiritual. Porque el ciego físico sabe que está ciego, pero el ciego espiritual, para que lo saques de su error, necesita que el Espíritu Santo, según 2 Corintios 4:4, el Dios le resplandezca. El Dios de luz le resplandezca. Y eso es algo de lo que Juan... Es posible conocer la verdad de Dios y no practicarla. Podemos decir que amamos a Dios y no hacerlo. Podemos decir que conocemos a Dios y no conocerlo. Podemos decir que servimos a Dios y estarnos sirviendo a nosotros mismos. Podemos pensar que estamos bien a la luz de nuestra propia opinión y no estarlo a la luz de la opinión de Dios. Por tanto, andar en tinieblas es caminar en el error. Y caminar en el error es caminar en pecado.
Así que el que niega armonizar con la voluntad de Dios su propia vida, aquel que se niega en entrar bajo el gobierno de Cristo y armonizar toda su vida a la voluntad de Dios, no puede decir que está en comunión con Dios. ¿Estás caminando en luz o estás caminando en tinieblas? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en oración? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con Dios a que Él te hablara? Y no estoy refiriendo a que, oh Dios, háblame, ¿verdad? Y aquí estoy, Juan. No. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, háblame? He venido a buscarte. Y lees tu pasaje. Y después de lo que Dios te habló, tú le respondes a lo que Él te habló. Tú le respondes con asombro, con gratitud. O sea, ¿en qué momento Proverbios 3, 5 y 6 de reconocerle a Él en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas y comiences a caminar en luz, es aplicable todos los días a tu vida? Si tú no estás caminando en luz, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si tú estás viviendo en tinieblas, o sea, tú necesitas a Jesucristo el justo como tu abogado delante del juez. Dios es luz, mi hermano. Caminemos en su luz. El Salmo dice, porque en tu luz vemos la luz. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, a la luz de tu palabra, oh Dios, podremos estar explorando si estamos caminando en la luz o si estamos caminando en tinieblas, viviendo en una mentira, Dios, y no practicando la verdad. Este es el mensaje que hemos oído, Señor, que tú eres luz, pero que en Jesucristo podemos tener comunión con el Dios de luz. Cristo, te damos gracias por abrir este camino hermoso al Padre. Señor, ahora queremos rogarte. Padre, si hemos estado caminando en tinieblas, si nos hemos estado olvidando, Señor, de nuestra comunión contigo, Señor, y no del ritual de oración, de comunión contigo. Señor, si no estamos considerando esta bella oportunidad de acercarnos a ti en comunión, Dios, ayúdanos, perdónanos, Padre. Señor, porque no queremos autoengañarnos. No queremos vivir, Señor, creyendo que somos algo que no somos. Porque si no lo somos, te pedimos que tengas misericordia y que nos salves. Que rescates nuestra alma, Señor. Y que nos lleves a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Señor, no queremos seguir practicando la mentira. Padre, permite que nuestra comunión sea una experiencia vivencial, Señor, real en nuestras vidas. Padre, y permítenos que nuestro caminar
comience a ser algo visible en nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas de temor reverente a ti. Señor, a tener una pasión por la santidad, a caminar en luz. Señor, a comenzar a tener una comunión verdadera con nuestros hermanos. A ser conscientes, Señor, de la necesidad del Evangelio en cada momento de nuestras vidas. Señor, esta palabra de que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Oh Dios, que esta semana, Dios, taladre nuestra mente, nuestro corazón. Padre, en aquellos de nosotros que estamos pensando, Señor, que tenemos una comunión contigo, pero que no es así, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Señor, no queremos vivir en el cliché o en el pensar de que tenemos comunión contigo porque servimos en la iglesia, porque venimos a la iglesia, porque cantamos en la iglesia. Señor, queremos que nuestro caminar sea algo visible, Señor, de nuestra comunión contigo. Padre, ayúdanos esta semana. Ayúdanos, Padre, a disciplinarnos en nuestra comunión contigo, en nuestro tiempo devocional, en nuestro encuentro con Jesús, en nuestro caminar con Cristo. Ayúdanos a amarte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.